Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un análisis geopolítico con un enfoque, bastante original. Uno que conecta la España del siglo XVI con las tensiones diplomáticas que vemos en pleno siglo XXI. Todo parte de un texto de Ignacio Sánchez León en hispanidad.com que, la verdad, ha generado bastante revuelo. Así que vamos a desgranarlo. A ver, la pregunta que se plantea es, desde luego, potente. La idea central del artículo es esa, es provocadora. Sugiere que las tácticas que se usaron para crear la leyenda negra contra el Imperio Español, pues que podrían estar resurgiendo. Pero claro, la pregunta es, ¿quién? ¿Contra quién? Vamos a verlo. Para poder seguir el argumento, primero tenemos que sentar las bases. ¿Qué fue exactamente eso de la leyenda negra original? Vamos a refrescar la memoria. Pues bien, según el autor de este artículo, esta narrativa no es que surgiera así, de la nada. Sostiene que fue impulsada de forma totalmente deliberada por los rivales europeos de España. Piensa en Inglaterra, en los Países Bajos. El objetivo, según él, era clarísimo: debilitar su poder y su hegemonía en el mundo. Y esta cita que extraemos del texto es, yo diría, la clave de todo. Subraya que, desde esta perspectiva, no estamos hablando de un simple relato histórico, sino de una campaña de desinformación muy bien orquestada para manchar la reputación del imperio. Vale, con ese contexto histórico ya más o menos claro, vamos a saltar al presente. Ahora viene el argumento principal del artículo: cómo esas mismas técnicas, según el autor, se estarían replicando hoy. Fijaos en esta comparación que hace el autor, porque es muy directa. La herramienta de entonces, la imprenta, que fue toda una revolución para difundir ideas, se equipara ahora a Internet y a las redes sociales. Los actores, que eran los intelectuales europeos, serían hoy, según este texto, los creadores de opinión: cineastas, periodistas, activistas. Y los impulsores, las potencias rivales de entonces, ahora serían sustituidas por lo que el autor identifica como una entidad ideológica, la Internacional Socialista. Y aquí llegamos al centro de la tesis actual. El autor señala directamente al presidente Pedro Sánchez y lo sitúa como uno de los supuestos abanderados de esta campaña para construir una narrativa muy negativa, muy antibelicista en torno a la figura de Donald Trump. Y para darle un poco de contexto a estas críticas, el autor se enfoca en las acciones militares de la administración Trump. El artículo, de hecho, llega a cifrar en 7 los países que, según su recuento, fueron objetivo de bombardeos en ese periodo. Vamos a ver cuáles son. Pues esta es la lista que se enumera en el artículo de hispanidad.com. Según el autor, estas acciones militares son el telón de fondo sobre el que se levanta esa supuesta campaña de crítica de Sánchez, una crítica que el texto tacha de imperialismo y belicismo. Pero el análisis no se queda ahí, ni mucho menos. El autor va un paso más allá y acusa a Sánchez de ciertas contradicciones en su propia política exterior. Y ojo, advierte de posibles consecuencias negativas para España. Vamos a desgranar un poco esta tabla. El artículo, por un lado, contrapone el lema no a la guerra con la compra de gas a Rusia. Por otro, cuestiona la defensa del derecho internacional apuntando a la cesión del Sáhara. Luego, recuerda la participación de España en la intervención en Libia para señalar lo que considera una crítica selectiva. Y para terminar, destaca la postura sobre Israel como un punto que, según él, aísla a España en la Unión Europea. O sea, el punto crucial para el autor es que esta supuesta estrategia no saldría gratis. Advierte de que podría tener un coste muy real para España. Desde boicots y pérdida de inversiones o turismo, hasta un daño en la reputación de la propia Internacional Socialista que, recordemos, preside Sánchez. Y con esto volvemos a la pregunta con la que empezamos todo. ¿Es esta una analogía histórica que se sostiene o es una comparación algo forzada? El autor, desde luego, presenta su caso como un paralelismo casi perfecto entre dos épocas, dos imperios y dos campañas de propaganda. La verdad es que este análisis ofrece una perspectiva muy distinta a lo que se suele leer sobre geopolítica, así que lo mejor para evaluar estos argumentos es ir directamente a la fuente. Animo a todo el mundo a leer el artículo completo, a explorar todos sus matices y, por supuesto, a sacar sus propias conclusiones. Gracias por la atención.